Volvemos a esta casa, no es hotel. Teresa se quedó picada. ¿Católicas por el derecho a decidir un aborto, Teresa? No estoy picada, la verdad, es muy difícil que me pique. Sí, para aclararle al padre José, ¿no? Y que todos tengan el conocimiento de por qué somos católicas por el derecho a decidir. No es para decidir exclusivamente sobre tener un aborto, no es para decidir abortar, en otras palabras. Es para decidir en todos los planos de nuestra vida y principalmente en los planos asociados a la reproducción y la sexualidad. En el movimiento de Católicas por el Derecho a Decidir, nosotros abordamos la sexualidad como un regalo de Dios, como un don, y la reproducción también, la vemos así, de esa manera, y tratamos de trabajar en este sentido, profundizar en los temas, pero no profundizarlos desde las lecturas, desde un lugar tan lejano como era el Vaticano, tan lejos de las mujeres de acá, de la Amazonía, del altiplano, sino desde donde estamos las mujeres latinoamericanas, ¿no? El pueblo latinoamericano es diverso, el pueblo latinoamericano es un pueblo donde las injusticias, las inequidades están totalmente más profundizadas, ese es el más inequitativo y con problemas sociales profundamente dramáticos, con indicadores pero que espantan. Entonces aquí surgimos las mujeres católicas por el derecho a decidir para desde nuestra fe buscar esos cambios en nuestra iglesia. Queremos que nos escuchen, queremos que esta iglesia católica, y ahora el Papa Francisco por supuesto, queremos que se sitúe en el pleno siglo XX, que se sitúe en estos pueblos. Yo tengo certeza de que el Papa Francisco ha estado con las comunidades bolivianas en Argentina, donde el drama es fatal en todos los sentidos: explotación laboral, trata y tráfico de mujeres, violencia sexual, violencia física, psicológica, es decir, hay una serie de situaciones que viven las mujeres y me imagino que el Papa está consciente de eso. Yo sé que nos va a escuchar, por eso estoy tan feliz de que sea latinoamericano, de que hable castellano, de que nadie nos interprete, de que no haya una persona o alguna persona que trate de interpretar el pensamiento, el sentimiento de Católicas por el Derecho a Decidir y el Papa, que nos escuche. Eso es una cosa que nosotras buscamos, que queremos que nos escuche y bueno, Padre, ojalá se dé. Sobre lo que dice Teresa, pero además, ¿cómo se operativiza esta declaración que hizo el Papa antes de que me vaya al corte? La señalaba que pues a todos nos ha parecido saludable que un papa indique y diga, bueno, si las parejas no se quieren por salud de los chicos, no por salud de uno mismo, ¿no? No quieres estar al lado de alguien, ya no se puede más, ¿no? Sí. ¿Cómo la Iglesia va a operativizar esta declaración de quien en este momento es el jefe máximo de la Iglesia? Yo creo que el Papa Francisco nos está haciendo mucho pensar y llevando como a un cambio de actitud, ¿no? A un cambio de actitud de la Iglesia, ¿no? En el sentido de que todos, siendo diferentes, podamos encontrarnos y podamos hablar, ¿ya? El Papa desde aquella ya polémica frase que dijo el Papa, ¿no? Cuando volvía del viaje a Filipinas, el Papa dijo: ¿quién soy yo para juzgar a un homosexual, ¿no? a un gay, ¿no? ¿Quién soy yo? Yo tampoco soy nadie, ¿no? Para juzgar a nadie. Y esto es importante porque nos lleva a un podernos encontrar los diferentes. Pero quiero dejar una cosita clara, y es que no es que haya un cambio en lo que es la doctrina, la praxis de la Iglesia en todos estos temas. Sí que nos está invitando a un encuentro, a un poder hablar, ya podernos acercar, podernos conocer. Creo que esto también ha sucedido en este tiempo de preparación entre el gobierno y la Iglesia. Nos hemos sentado muchas veces juntos y esto ha hecho que nos conozcamos mejor, ¿ya? El Papa nos invita a esto, por eso reconciliación, ¿no? Y renovación, ¿no? Es el tema, ¿no? de este tiempo. No hay un cambio respecto a lo que es el matrimonio entre personas del mismo sexo por parte de la Iglesia. No hay un cambio. En la Evangelii Gaudium el Papa deja clarísimo su postura a favor de la vida, ¿ya? Y en contra del aborto, ¿ya? Tampoco hay un cambio respecto a la doctrina de la Iglesia con el aborto, con el divorcio, ¿ya? El Papa ha dicho una opinión que yo creo además hay que escucharla y es muy seria, ¿no?
Y es que se hace un mal también a los hijos cuando dos personas no se llevan, cuando están siempre discutiendo, cuando los niños están creciendo en un ambiente de violencia continua, y tal vez sería mejor que se separase, ¿ya? Pero separarse no quiere decir divorciarse, ¿ya? Quiere decir comenzar una vida, cada uno de ellos por separado. Y el Papa en eso sin duda nos da luces, ¿no? Pero es importante que esto lo tengamos claro, no es un cambio de doctrina, pero sí que nos está ayudando a autoevaluarnos, a encontrarnos, a reconciliarnos. El Papa, yo creo que el Papa nos ayuda a un encuentro entre los diferentes. Y ojalá también que su visita a Bolivia nos ayude a esto. Sobre divorcio de facto sería, ¿no? Sobre el encuentro de los diferentes. En el 2009, el referéndum revocatorio. Aquí la pregunta un poco más política, si nosotros nos acordamos cuál era la campaña, era o Evo o Dios, ¿no? En 2009 esa era la campaña opositora. Han habido jerarcas de la Iglesia Católica Boliviana que han mostrado su posición política abiertamente opositora al gobierno de Evo Morales. No lo califico ni como bueno ni como malo, son hechos puestos en el periódico. ¿Cómo entienden ustedes el acercamiento entre gobierno y la Iglesia Católica a partir de la llegada del Papa? ¿Esto qué quiere decir? ¿Mayor participación en las decisiones políticas de la Iglesia, etcétera, etcétera? No, el Estado va a seguir siendo laico y por lo tanto las cosas de Estado van a seguir separadas de las cosas de la fe. Eso está claro. Nosotros sabemos que con Francisco tenemos coincidencias que van más allá de las diferencias. Es decir, sabemos también que hemos tenido diferencias con representantes de la Iglesia Católica en Bolivia y seguramente del futuro vamos a seguir teniendo esas diferencias, pero creo yo que en este diálogo fecundo entre creyentes y no creyentes, pues debemos poner el énfasis en aquello en lo que podemos acordar, aquello que podemos accionar conjuntamente, como por ejemplo los temas referidos al calentamiento global, los temas referidos a seguir preservando a Latinoamérica como un continente de paz, los temas referidos a, escuchar al pueblo, a los movimientos populares. Creo que esas son coincidencias. ¿Seguirán habiendo diferencias? Creo que sí. Y aquí yo hablo como un no católico, ¿no? Yo no soy creyente. Sin embargo, como ya he dicho, creo en la posibilidad de un diálogo fecundo entre creyentes y no creyentes. Esa es la actitud que tengo. Y lo que veo, Susana, es que hay cosas en las cuales, más allá de los aires reformadores de Francisco, son cosas que no van a cambiar. Y una de ellas, creo yo, será la actitud de la Iglesia Católica en relación al rol de la mujer. Y no me refiero únicamente a la exclusión femenina del sacerdocio, para la cual nunca he encontrado razones de doctrina de fe que la justifiquen, sino me refiero, por ejemplo, al avance de los derechos sexuales y reproductivos en Latinoamérica. Ya ha habido una posición oficial respecto a que el Vaticano observa el avance de derechos sexuales y reproductivos en las legislaciones uruguaya, argentina y de otros países más. Y boliviana. Y boliviana, ¿no? Entonces sabemos que ese va a ser un tema sobre el cual seguramente tendremos todavía controversias, pero creo yo que esta es una oportunidad para, por encima de esas diferencias, trabajar sobre las coincidencias y hacerlo hacia adelante, pero para ello, por supuesto, tiene que haber una actitud dialogante. Una declaración que quisiera que en realidad nos cuente, porque esta noticia la conocemos a través del ministro de Cultura, Marco Machicado, a quien le mandamos un saludo cariñoso, aprovechando que lo hemos mencionado, sobre el tema de Acullicar. Esto internacionalmente para nosotros, los bolivianos, es sumamente representativo, pero quiero que nos cuente, viceministro, el Papa Francisco habla de acullicar y hacer su bolito como lo hacemos acá, o habla de una adhesión a despenalizar la hoja de coca, donde
no sé, se pone 2 hojas en la boca y es una cosa simbólica importantísima para nosotras. ¿A qué está haciendo referencia el Papa? Voy a ser sincero, no lo sé. Yo me he enterado de ese tema por la declaración del ministro de Culturas, de Marco, pero le digo, no había escuchado hablar de ese tema antes, ¿no? Y particularmente en los afanes y los trabajos que tengo ahora de organización del Encuentro Mundial de Movimientos Sociales y del homenaje a Luis Espinal, no escuché sobre ese tema. Entonces yo remitiría la pregunta a quien formuló la declaración, a Marco. ¿Qué representa para ustedes como organizaciones sociales que tienen bajo su cobijo también organizaciones de cocaleros, que el Papa Francisco, más allá de aculicar en nuestro modo tradicional o para como nosotros lo hacemos, etcétera, o para simplemente hacerse un mate de coca, haya pedido hojitas de coca? ¿Qué representación eso tiene para ustedes después de que tantos años Bolivia en las Naciones Unidas, en escenarios internacionales, ha estado en la defensa de la hoja de coca? Representa reflejar la tradición y cultura de los pueblos indígenas, porque la hoja de coca para nosotros es energía, se utiliza para trabajar, acompañar la fuerza de trabajo y además una conexión espiritual, ¿no? La hoja te inicia el diálogo entre 2 personas o entre 2 energías o en conjunto de energías, y nos simboliza, es un eje central también, ese es producto de la Pachamama. Entonces, en ese sentido, también para nosotros sorprendidos de que visualiza todo lo que son los resultados, los reclamos que se hace dentro de las Naciones Unidas, ¿no? Por ejemplo, la despenalización del acullico de la hoja de coca en Bolivia, ¿no? Y ahora a nivel mundial se está proyectando eso. Entonces, en su producto natural la hoja de coca es alimento, medicina, tradición es cultura. Entonces, para nosotros está fortaleciendo a la vivencia de los pueblos indígenas. Entonces, no simplemente eso, sino que Papa nos va a sorprender muchos aspectos más. Por eso es importante la visita. A partir de la visita, ¿qué otras sorpresas más veremos? ¿Por qué? Porque en realidad está interpretando, ¿no?, la vivencia natural de los pueblos. Va a representar el encuentro de los dirigentes de los pueblos, ¿no?, en este encuentro, esa conexión, esa aproximación entre la iglesia y los pueblos, los movimientos sociales, los más marginados, los más sufridos en el mundo, por el producto del capitalismo o del modelo neoliberal, o demasiado individualismo, podríamos decir. Entonces, lo que va a significar es acoger la colectividad, ¿no?, lo armonioso que se vive en los pueblos, ¿no? Es una fuerza colectiva que se vive. Entonces, va a representar esa visión. Padre, usted trabaja en el Alto hace muchísimos años atrás, ya lo hemos 24 años atrás. Conoce, por lo tanto, muchísima población migrante venida del campo y, como señala don Rodolfo Machaca, el uso de la hoja de coca para el trabajo del campo es casi una herramienta indispensable, tanto como una pala, la hoja de coca. ¿Se le ha dado al Papa, algún tipo de informe de qué es lo que representa la hoja de coca en Bolivia? ¿Cómo recibe la Iglesia Católica esta declaración, que evidentemente la canaliza el ministro de Culturas? Y la tercera pregunta, en la Iglesia ¿usted, padrecito, sabe acullicar? ¿Hubieran padrecitos que acullican? ¿Hay alguna restricción con acullicar, etcétera? A mí me pasa también como don Alfredo. Yo me enteré por la prensa el otro día de que el Papa hubiese dicho, ¿no?, esto de que él va a acullicar coca, ¿no? No hay ningún tipo de confirmación oficial. Podemos imaginar que un Papa argentino de nacimiento, ¿no?, latinoamericano, conoce perfectamente, ¿no?, el tema de la coca, no necesita ningún informe, ¿no?, nuestro, y debe tener una valoración positiva. No hay ningún tipo de
de restricción a nivel de Iglesia en este tema de acullicar. Somos conscientes de que esto es algo que beneficia a la altura y no me extrañaría que el Papa lo usase, ¿no? Yo también he acullicado y sé de sacerdotes del altiplano que también, ¿no?, lo hacen habitualmente. No hay restricciones en este sentido, ¿no? Me gustaría también un poquito, porque se han dicho muchas cosas sobre el tema este del Estado laico, recordar que los obispos de Bolivia se han sentido cómodos en el Estado laico y así lo han expresado. La Iglesia Católica ha dejado de ser oficial, ¿no?, en Bolivia, y nunca ha habido ningún tipo de queja ni de protesta. Más bien ha habido una declaración de los obispos después de la aprobación de la nueva Constitución diciendo que a los obispos de Bolivia les parecía bien esto, ¿no? Les parecía bien. Los obispos de Bolivia, tengo que decir aquí también, porque podemos estar en un intento de decir como que el Papa va por un camino, por una parte es apoyado por el Estado plurinacional, sin embargo con los obispos hay una situación de polémica. Los obispos de Bolivia están tan en comunión con el Santo Padre que el Papa, en la última encíclica ecológica, ha citado también la encíclica ecológica de los obispos de Bolivia 2 veces, ¿ya? Los obispos de Bolivia también han sacado hace un par de años una encíclica donde hablan de ecología. ¿Dónde podemos conseguir la encíclica ecológica? Porque ya es un tema que está... usted sabe que ayer yo lo estaba buscando desesperadamente en el internet sobre la encíclica. El universo, de hecho, Javier Albó habla, ¿no? El universo, don de Dios para la vida, ¿ya? Yo les puedo hacer llegar, ¿ya? La tenemos en la conferencia episcopal. Y si la gente la quisiera comprar y quisiera entender, porque Javier Albó dice, es lo mejorcito, así lo citan textualmente, es lo mejorcito que ha escrito Francisco. La encíclica suya, pero hay una carta pastoral de los obispos de Bolivia que es citada por el Papa también, ¿no? Entonces no hay un Papa por una parte, una línea, y los obispos por otra, hay una enorme comunión, ¿ya?, entre los obispos de Bolivia, que además ustedes saben, ¿no?, los obispos de Bolivia siempre han estado trabajando y cerca de los movimientos sociales y han impulsado un enorme trabajo social de la Iglesia en Bolivia, que me gustaría a mí también, ahora que tenemos aquí al viceministro Rada, ¿no?, que no fuese la cosa de que se va el Papa y se acaba el diálogo entre Iglesia y Gobierno, sino que se va el Papa y hablamos también no solamente ya de la visita del Papa, sino también de tantos temas también de la agenda que tenemos, como por ejemplo todo ese trabajo que la Iglesia hace en salud, ¿no?, hace en Bolivia en educación. Aprovecho, ahí le corto, padre. El padre Mateo es uno con quien efectivamente estas últimas semanas ha habido un conflicto entre el gobierno y el padre Mateo. No es la primera vez que se da un conflicto entre el gobierno y las declaraciones o acciones entre jerarcas, entre padres, etcétera, ¿no?, de la Iglesia Católica. Llamar a una marcha, la anterior semana el presidente Evo Morales decía a los movimientos sociales, aquí don Rodolfo Machaca presente, la semana que esté el Papa, por favor, ¿no?, yo les pediría que sea un ambiente de paz, que no haya conflicto, etcétera. ¿No es un poco una suerte de una provocación llamar a una marcha por aumentar el presupuesto de la salud, cuando quizás en antesala a la llegada del Papa era mejor? El Padre Mateo está haciendo todas sus acciones públicas, lo cual saludamos, por supuesto. Mandar una carta a la ministra de Salud para empezar con una reunión, empezar la coordinación con el gobierno, porque evidentemente lo que se está viendo es que hoy por hoy existe una coordinación entre la Iglesia Católica y el gobierno a propósito de lo que sea. Así una cosa linda como es la llegada del Papa Francisco, ¿no? ¿Por qué no desde la Iglesia Católica también se da una muestra en vez de llamar a una marcha? Yo creo que la visita del Papa hay que centrarla en la visita del Papa, ¿ya?, y no instrumentalizarla para ningún otro tema, ¿ya? Después vendrá la vida normal de la sociedad boliviana, que aquí nosotros tenemos que resolver nuestros problemas sin utilizar también lo del Papa como que fuese que viene el Papa ahí para quejarnos, ¿no?, todos de
cada uno de los temas que tiene. Tenemos que centrarnos en que Bolivia quede muy bien en esta visita y no es momento para otros temas. ¿Su opinión personal sobre la convocatoria esta? No obstante, yo creo que, por eso, mi opinión personal ya la he dicho, yo creo que la visita del Papa es para la visita del Papa. No obstante, también me parece que como Iglesia, como mujeres católicas por el derecho a decidir y cualquier movimiento, tiene que tener también en Bolivia pues un respeto también cuando expresa su opinión. No solo libertad de expresión, que la hay, pero también respeto, ¿no? Y a mí me parece que ha habido también por parte del gobierno una exageración en la respuesta al padre Mateo, ¿ya? Que también ha creado más problema que resolverlo, ¿no? Y es como tantos momentos en los que la Iglesia también expresa su opinión, yo creo que debe ser respetada también, ¿no? La opinión de la Iglesia, porque siempre es una opinión, yo creo, bastante comedida y bastante sopesada, ¿no? Y es también iluminadora del camino de los bolivianos. En ese sentido, me parece que todo grupo social y también la Iglesia, la Conferencia Episcopal, ¿no? Cuando expresa su opinión, pues yo creo que es una opinión que debe ser respetada y escuchada por todos. Don Alfredo, ¿no ha habido respeto a la Iglesia? A ver, cuando una persona, en este caso Mateo, presenta un proyecto de ley en el que plantea que debe subirse al 10% dentro del presupuesto del Estado, lo asignado para salud, y resulta que el gobierno le responde con cifras que ya el presupuesto para la salud está por encima de ese 10%, está por el 11.3%, Mateo, en vez de reconocer su error, cambia sobre el paso su argumento y dice, no, yo planteo 10% del Producto Interno Bruto. No es lo mismo presupuesto general del Estado que Producto Interno Bruto. Entonces creo que ahí ha habido una actitud que poco humilde de Mateo, porque él podía haber reconocido el error y haber replanteado las cosas, con todo derecho. Nosotros no cuestionamos el derecho de Mateo de expresar libremente sus ideas. Lo que le pedimos es que, así como se pide un trato respetuoso, también se respete a las autoridades bolivianas, mucho más siendo el extranjero. Pero bueno, tampoco es una razón de principio esta, de que un extranjero en Bolivia no puede hablar. Javier Albó es un sacerdote jesuita por el que tengo el mayor de los respetos y él no nació en Bolivia, aunque sea nacionalizado. Lucho Espinal, que fue un mentor mío, no nació en Bolivia, él era catalán, pero murió por Bolivia. Entonces, no es una razón de principio el hecho de que él sea extranjero. Siendo extranjero puede hablar y debe hacerlo si es que va de acuerdo a sus convicciones, pero lo que le pedimos es también respeto. Pero repito, por encima de estas controversias puntuales, que tal vez se sigan presentando en el camino, nuestra actitud es la de llevar adelante un diálogo fecundo entre creyentes y no creyentes sobre aquellos temas en los que es necesario que actuemos juntos, ¿verdad? No solo en Bolivia, ahí podemos hablar de temas de educación, de salud, sino también en la arena internacional, porque hay temas que van más allá de Bolivia. El calentamiento global no es solamente boliviano, eso es planetario. El tema de la exclusión que genera la globalización capitalista es un tema internacional. La crisis económica que afecta ya a Latinoamérica es un tema internacional. Me tengo que ir al corte, volvemos por favor con Teresa y luego con Rodolfo, quédese en esta casa, en nuestro hotel. Interesantísimo programa, estamos hablando sobre la visita del Papa Francisco, miércoles en La Paz, jueves en Santa Cruz, quédese con nosotros.